Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, pues vamos a continuar con estos cursos de lo que es proyectos de inversión. Vamos a subir este material que esperemos que les sea de utilidad. Eh, este es un curso básico sobre lo que son los elementos que debe llevar un proyecto de inversión. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre esto. ¿Qué es un proyecto de inversión? Bueno, primero que nada, un proyecto, como ya lo hemos comentado, es una búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que se tiene que resolver, ¿no? Entonces, cuando hay alguna problemática, pensemos algo de nuestro día a día, ¿no? Posiblemente por donde vivimos necesitamos cruzar una avenida y necesitamos un puente peatonal para evitar accidentes. Entonces, eso es un proyecto. Un proyecto de inversión es cuando ya se le asigna un determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de diferentes tipos que, bueno, este proyecto tiene como finalidad producir un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad en general. ¿Para qué sirve un proyecto de inversión? Bueno, la verdad es de que es muy amplia esta pregunta, dependiendo del tipo de proyecto. Puede ser un proyecto del sector público, puede ser un proyecto de impacto ambiental, puede ser un proyecto social, puede ser un proyecto productivo. En fin, son muchas las vertientes que pudiera tomar. Pero lo que sí es claro es que debe de generar un beneficio, ¿no? En el caso de los proyectos productivos, o de los proyectos de inversión, fundamentalmente es generar beneficios adicionales a los inversionistas. Aquí, bueno, para los que están estudiando finanzas, hay un concepto que se llama costo de oportunidad, que significa dejar de gastar en algo para invertirlo en otra cosa que te puede generar más, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos algo que son los certificados de la tesorería, que son los CETES, que son los instrumentos de inversión más seguros que tenemos. Y bueno, la tasa que están pagando es cerca del 7-8% de rendimiento en este año del 2022. Entonces, si yo tengo ahí mi dinero, que me está dando 8%, obviamente no me conviene sacarlo de ahí e invertirlo en un proyecto que me va a dejar una rentabilidad menor o que el riesgo va a ser mayor que eso, ¿no? Entonces, si busco que mi dinero crezca, busco que mi dinero genere, o busco generar proyectos que beneficien a varias personas, ¿no? Incluyéndome a mí, pensando a lo mejor quiero poner una empresa, entonces ese negocio o esa empresa pues me va a generar para mí un beneficio a los inversionistas y a las personas que se empleen ahí. Entonces, bueno, por eso es que necesitamos los proyectos de inversión. Ahora, aquí dice criterios de decisión para invertir en un proyecto. La realidad es de que son criterios financieros, ¿no? Criterios económicos que nos sirven para saber si nos conviene invertir en un proyecto o no. Aquí estoy colocando tres que son como algunos de los más comunes, como es el valor actual neto. Aquí el criterio de aceptación es que cuando el valor actual neto o la VAN, en algunos se llama valor presente neto, se acepta cuando es igual o mayor que cero. ¿Por qué sucede esto? Imagínense ustedes que se compran por ejemplo, en este caso de Uber, ¿no? Que se compran un auto y obviamente se lo compran con su dinero. Este, y ese auto a lo mejor tuvieron que sacar un préstamo en el banco y al final pues ponen a trabajar el auto, se meten a Uber y hacen esta función de transporte, ¿no? De llevar a las personas a los destinos que desean. Y vamos a pensar que el tiempo de evaluación es de 5 años, que al final de esos 5 años tú dices, pues no me quedó ninguna ganancia, ¿no? Pero pensemos que de ahí tenías tu sueldo y de ahí te alcanzó para pagar tu auto. Entonces, digamos que ahí la van es cero, ¿no? Posiblemente no generaste utilidades, no generaste mayores beneficios, pero al menos te quedaste con el auto y al menos cubriste tu salario. Por eso se dice que cuando es igual o mayor que cero se acepta. Espero que estos conceptos les queden claros.
Después tengo la tasa interna de rentabilidad. Se acepta cuando es mayor a la tasa de actualización o trema. Eh, a ver, ingeniero, no entiendo bien esos términos. Bueno, es bien fácil. Digamos que lo que mides con lo que estás invirtiendo, cuánto es capaz de generar de rendimiento ese dinero. Y como les comentaba, por ejemplo, si mi tasa de los CETES es del 8%, pues obviamente mi tasa de rentabilidad no puede ser, o más bien, no aceptaría un proyecto que me diera menos que eso, ¿no? Cuando hablamos de tasa de actualización, dependiendo del país en el que estamos, por ejemplo, aquí en México, la inflación ha andado cerca del 4 o 5%. Ahorita que estamos viviendo pues una época de inflación muy alta, es del 8%. Entonces, el dinero va perdiendo valor a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si hoy tienes 100 pesos, dentro de un año, esos mismos 100 pesos no te va a alcanzar para lo mismo. Va a perder valor. ¿Qué tanto valor pierde? Bueno, principalmente lo de la inflación. Si la inflación está en el 8%, entonces esos 100 pesos van a perder el 8% de su valor. Por lo tanto, en el siguiente año que tenga 100 pesos, básicamente no me va a alcanzar para lo mismo. Entonces, en realidad, esa pérdida de valor, pensemos que sean 8 centavos, ¿no? Entonces tendría yo 99.2 pesos en lugar de 100. Eso es hablando de traerlo a valor presente. Entonces, para que yo lo traiga a valor presente, es decir, ¿cuánto valen 100 pesos que tenga yo en un año? Si los traigo ahorita este año, pues valdrían 99.2. Ajá, entonces, eh, ¿qué tasa es la que estoy aplicando de actualizar ese flujo? Bueno, yo la decido, pero principalmente parto del nivel de la inflación, de la pérdida de valor, ¿no? Les digo, aquí en México tenemos una inflación ahorita del 8%. Entonces yo puedo aplicar el 8 o el 10% de la tasa de actualización, ¿no? Para traerlos a valor presente, como mínimo. Ahora, sin embargo, como les decía también, si, por ejemplo, los CETES me pagan el 8%, pero no estoy arriesgando nada. Entonces, si lo voy a invertir en un proyecto, necesito una prima de riesgo, ¿no? Por dejar de invertir aquí, por invertir allá. Y entonces, esa prima de riesgo, eso sí yo lo decide el inversionista. Entonces, para mí, digo, bueno, yo puedo invertir en ese proyecto, pero siempre y cuando, como mínimo, me deje un 15%, un 20% de rentabilidad, ¿no? Entonces, la TIR se acepta cuando es mayor mínimo a la tasa de actualización o según lo que requiera el inversionista. Otro criterio es la relación costo-beneficio. Aquí, digamos, esto es bien fácil, ¿no? ¿Cuánto invertí y cuánto obtuve? Es una división. Obviamente hay que traer los flujos futuros a presente, pero en términos simples es eso. O sea, si yo invertí, pensemos que inicié un negocio de venta de sándwiches, ¿no? Invertí 100 pesos. Bueno, ya invertí los 100 pesos. Al final, ¿cuánto obtuve con esos 100 pesos? Pues si pensamos, dije, pues invertí 100 pesos y al final del día tengo 150, entonces digamos que me daría 1.5, ¿no? Por cada peso que invertí, recuperé ese peso más 50 centavos. Hay otros criterios, por ejemplo, el periodo de recuperación. No está aquí, pero bueno, también es importante. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la inversión? A lo mejor quise poner una cafetería, me invertí, no sé, 200,000 pesos, pero ¿en cuánto tiempo voy a recuperar esos 200,000? ¿No? ¿Sabes qué? Pues yo espero recuperar mi inversión máximo en 3 años. No, sabes que mira, el periodo de recuperación de la inversión son 5 años. No, pues no me conviene. Ajá, entonces también se establecen criterios, ¿no? Lo normal es de 2 años a 3 años que se recuperen las inversiones iniciales. Bueno, estos son algunos de los criterios de decisión para invertir en un proyecto. Espero que les esté sirviendo este material. Y luego dice, ¿por qué es importante el diseño de un proyecto? Eh, es importante el diseño porque nos ayuda.
arrancar con éxito nos ayuda a contemplar diferentes variables eh, que nos pueden ayudar a que el proyecto salga bien, ¿no? Me decía una persona, dice, bueno, ¿cómo sé que voy a vender? ¿Cómo sé que mi negocio no va a tener ventas bajas durante el primer medio año? Bueno, pues simplemente porque por eso estás haciendo el proyecto, ¿no? Desde antes de la inauguración, prácticamente ya deberías tener tu publicidad, ya deberías tener todo para que en el momento de la inauguración, pues ya el negocio tenga el soporte suficiente, ¿no? Y que no vayas a arrancar tu proyecto y digas, ay, se me olvidó que tenía que instalar un aire acondicionado, se me olvidó que tenía que solicitar un permiso de funcionamiento, ay, fíjate que se me olvidó contratar un seguro, ¿no? Entonces, son cosas que al final, si ya arrancaste tu proyecto, tu negocio, le pueden terminar pegando después. Tengo el caso de un amigo que quería poner una empresa que se dedicaba a hacer maquinados mecánicos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en tornillos, tuercas. Entonces la quiso poner en su casa, compró la maquinaria, pero como el uso de suelo de su casa era uso residencial, pues no le permitieron instalar su máquina. Tenía que pedir un permiso para que cambiaran el uso de suelo de residencial a industrial. Al igual que la energía eléctrica, tenía que solicitar eh, un- una acometida especial, ¿no? Una luz trifásica para que funcionara su máquina, pero para que se la pudieran instalar le pedían el permiso de uso industrial. Entonces tuvo unos líos ahí que pararon el arranque de su negocio como medio año. Entonces sí, por eso es importante diseñar muy bien un proyecto. Y bueno, para finalizar este video, vamos a compartir aquí de forma general qué elementos debe llevar un proyecto de inversión. Generalmente iniciamos con el estudio de mercado. En este estudio de mercado, pues lo que buscamos es determinar la viabilidad comercial del proyecto, ¿no? Es decir, que existe una demanda o existe realmente una necesidad para nuestro proyecto. O sea que nuestro proyecto va a cubrir eso. El estudio técnico, pues también se le conoce como ingeniería del proyecto, que son todas las implicaciones técnicas. Por ejemplo, si vamos a fabricar un jabón, qué tipo de maquinaria, qué tipo de materia prima, qué dimensiones de planta debo tener, en dónde debe estar ubicada. Por ejemplo, también, retomando un poquito el estudio de mercado, pues debo saber las especificaciones del producto, quién es mi competencia, cómo voy a hacer la publicidad de mi producto, cómo lo voy a distribuir, eh, cómo voy a hacer la fijación de precio. También tengo el estudio administrativo, organizacional, legal, lo llaman de diferentes formas, ¿no? Pero al final es esta parte de el organigrama, es decir, eh, cómo va a estar la estructura de mi empresa, cuáles son sus funciones, su perfil de puestos, qué perfil deben de tener, y bueno, todo lo que tenga que ver con misión, visión, valores, políticas de calidad y todo eso va aquí. También en esta parte puede ir la parte de la constitución legal, cómo me voy a constituir como empresa, con qué figura me voy a constituir, ¿no? Por ejemplo, puede ser una SADCB, puede ser, bueno, esto cambia obviamente dependiendo de cada país, ¿no? Aquí en México tenemos la Sociedad Anónima de Capital Variable, puede ser una sociedad cooperativa, puede ser una SAS, también es una figura que se llama aquí en México así, SAS, eh, o de qué forma me conviene constituirme, ¿no? Bueno, todo eso lo metemos aquí en el estudio administrativo y organizacional. Digamos que, por ejemplo, en el estudio técnico, también yo digo, cuántas personas necesito para que funcione mi empresa, ¿no? Cuántos operadores de máquinas, cuántos en bodega, etcétera, ¿no? Y aquí también tengo que decir, obviamente, que tal vez necesito un contador, necesito un gerente, todo eso va aquí. También tengo el estudio financiero, que bueno, aquí esto nos va a permitir evaluar si es viable financieramente este proyecto.
con los indicadores que vimos al inicio. Por ejemplo, este estudio no se podría realizar si no tengo un estudio de mercado, si no tengo un estudio técnico. El estudio de mercado me va a ayudar a eh, cuantificar la demanda, es decir, cuáles van a ser mis posibles ventas y con eso pues proyectar ingresos. También me va a decir cuánto me tengo que estar gastando en publicidad, me va a decir el precio de mi producto. El estudio técnico, por su parte, me va a estar ayudando con lo que necesito. Si necesito comprar un terreno, construir, adquirir maquinaria, mobiliario, insumos, instalaciones, etcétera. El estudio administrativo me va a decir mis gastos de constitución legal, mis permisos, eh, cuánto personal necesito, porque dependiendo del personal, pues también son los salarios que voy a pagar al mes. Entonces, todos estos datos los requiero para poder hacer mi estudio financiero. El estudio financiero, eh, hacemos un documento en Excel, una corrida financiera que nos ayuda a poder hacer una evaluación, pero digamos que a grandes rasgos es una inversión inicial primero. ¿Cuánto necesito para invertir? ¿O cuánto necesito invertir para iniciar el negocio? ¿Cuáles son mis ingresos mensuales y anuales? ¿Cuáles son mis costos mensuales y anuales? Con eso pues genero mis flujos de efectivo, ¿no? Ingresos menos egresos. ¿Cuánto me queda? Si gano o pierdo. Y con esos flujos pues yo puedo calcular si en 5 años ese proyecto va a ser viable o no va a ser viable. Así como a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, en un proyecto de inversión también lleva un estudio del impacto ambiental, en el cual yo tengo que evaluar, por ejemplo, he visto muchos proyectos que quieren utilizar plantas nativas, pero muchas veces esas plantas nativas están en peligro de extinción y el fabricar shampoos, jabones o algunos productos alimenticios, pues en realidad contribuye a su extinción, entonces no es tan viable, ¿no? O tal vez mi proyecto es muy contaminante a los cuerpos de agua, a la flora, a la fauna, al suelo, al aire, etcétera. Entonces tengo que evaluar ese impacto ambiental. Tengo ahí algo que se llama la matriz de Leopold, en la cual también me puedo basar para saber cuál es el impacto que está generando mi proyecto. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos estos son los elementos de un proyecto de inversión. En los siguientes videos vamos a estar entrando a fondo en cada uno de ellos para irlos explicando de una forma más completa. Entonces, bueno, pues espero que este video les sea de utilidad y nos seguimos viendo por aquí. Ahí tienen mi correo también, ahí se los dejo. Muchas gracias.